pero recibiréis poder cuando Potenza haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros verrá Будете sobre силу, когда сойдет на вас Дух Святой, Perché sai Kraftanfang. e serão minhas testemunhas in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. A ver. Pues muy buenos días, estoy aquí con Alex. Y Alex, cuéntanos dónde estás sirviendo. Bueno, en este momento el Señor me tiene a mí y a mi esposita sirviendo en Tunja, Colombia, pero pues desde ahí se desprenden otras cosas, tal vez de eso podremos hablar un momento, pero no nos encontramos allí ahorita, ¿no? Ujú. Ahorita nos encontramos expatriados aquí en los Estados Unidos, precisamente por el tema del COVID-19. Nos quedamos por fuera del país, a lo que vinimos aquí a hacer unas tareas puntuales, tanto del ministerio como personales, y en medio de esto, pues nos quedamos por fuera del país. Así Se que, pero cerraron estamos los aeropuertos, sirviéndole. ¿no? Se cerró el Así nos aeropuerto cerraron y ahorita no han aeropuertos. abierto. Y no han abierto, Sí, no. no, nada. Cerraron aeropuertos y fronteras y estamos, pues al principio estábamos como que, bueno, ¿será que ahorita pronto? Porque pues en la incertidumbre de todo esto nadie sabía en realidad hasta cuándo iba a ser esto, ¿no? Entonces había como esa esperanza de que, bueno, un mes, 2 meses, Claro. pero no, ya en definitiva nos han dicho que hasta septiembre no podremos Wow. regresar a Colombia, sí. Pero ahorita cuéntanos un poquito de Tunja. ¿Cuánto tiempo han estado allá? ¿Cómo llegaron? ¿Qué están haciendo allá? Excelente. Bueno, llegamos a Tunja hace 2 años y medio, principio de septiembre del 2017. El Señor nos llevó allá después de habernos tenido en una temporada en Cartagena, sirviendo allí en la plantación, ayudando a la plantación de la iglesia que ya se había consolidado allá, Calvary Chapel, Cartagena. Y fue como ese lugar en donde pues el Señor nos estuvo allá como aprendiendo bastante, viendo bastante, y después el Señor nos envía a Tunja, completamente distinto. ¿Cómo fue ese llamado? Wow, eso fue interesante porque inclusive antes de llegar a Colombia, a Cartagena como tal, el Señor nos había hablado a mi esposita y a mí de un lugar en Colombia con montañas. Y entonces cuando nosotros llegamos a Colombia, a Cartagena puntualmente, Ah, pues empezamos a ver alrededor de nosotros y no había montañas, exacto. O sí. sea, está el Cerro de la Popa en Cartagena y está la isla de Tierra Bomba como tal, que son pues como montes, pero no Sí. montaña. Entonces, pues nos dijimos, ¿será que, bueno, a lo mejor era el espíritu de montaña, pero no era montaña, ¿no? Pero no, eventualmente descubriríamos que el Señor sí tendría efectivamente montaña, porque pues una cosa es un monte de unos metros, unos pocos metros de altura, otra cosa es estar en Tunja, que estamos a aproximadamente 2.800, 2.900, depende de Wow. dónde estemos en Tunja, metros Un sobre el gran nivel cambio. del mar. Un gran Tremendo cambio. cambio, sí. Tanto de temperatura como de cultura. Muy distinta la cultura también en Tunja que la cultura caribeña de Cartagena. Entonces, pues llevamos allá 2 años y medio con la tarea. El Señor nos envió de plantar una iglesia. Ujú. Estamos cumpliendo pues ese propósito y bueno, ahora en esta temporada el Señor ha desarrollado algunos otros lugares, ha empezado a trabajar, hemos empezado a labrar hace ya como un año en otros lugares, y el Señor ya obrando en medio de esto. Hay una ciudad un poco más pequeña que Tunja, que se llama Duitama, queda aproximadamente 45 minutos de distancia y allí pues el Señor nos tiene en la tarea también de consolidar también otra iglesia allá. Estamos en eso ahorita y también, bueno, a esperas de qué va a pasar también en otra ubicación que se llama Puente de Boyacá, como a unos 25 minutos de distancia, un poquito más arriba. Duitama un poquito más abajo, Puente Boyacá un poquito más arriba, exacto. Entonces, frío, Wow. pero muy hermoso el paisaje y la gente. Bueno, Entonces, y pues en ahorita eso estamos.
estás entonces ahorita desde que no están allá, pero de todos modos, como ahorita estamos nosotros, yo en México, tú en Estados Unidos, están llevando la iglesia desde lejos, ¿no? Así es, una de las cosas que pues el Señor en su infinita providencia nos ha dado es esta oportunidad de mantenernos conectados por medio de la tecnología y de verdad que pues aunque hubiéramos estado en Tunja, en realidad hubiéramos seguido obrando de esta misma forma porque las restricciones, no sé cómo, o sea, yo tengo idea más o menos de diferentes países, pero no sé dónde las personas que nos estén escuchando, pero pues cada uno en su país. Colombia ha mantenido y en especial el departamento de Boyacá, que es en donde la capital es Tunja, ha tenido unas restricciones muy fuertes, bien estrictas con la cuarentena. Por ejemplo, allá la gente solo puede salir una vez a la semana, acorde a su número de su cédula, el último número, y unas horas puntuales para cumplir con algunos propósitos puntuales. Entonces, si necesitas hacer una transacción bancaria, es tal día a tal hora. Si necesitas ir a comprar comida, tal día, tal hora. Y así sucesivamente. Entonces no podemos reunirnos, no podemos estar congregándonos, no podemos inclusive pues ir y hacer visitas y cosas así por el estilo. Entonces todo por medio de esto, pero el Señor ha hecho cosas grandísimas a través de la tecnología. Yo creo que el mismo anhelo, ¿no? de que tenemos de estar conectándonos y vernos y escucharnos los unos a los otros, nos ha obligado como a crecer un poco más en esto de la tecnología. Y de tener ese anhelo de que, bueno, si esto es la forma de hacerlo, pues vamos a hacerlo de esta forma y nos conectamos bien y tenemos una profundización, nos abrimos un poco más porque nos hace falta ese calor humano, ¿cierto? Esas interacciones. Entonces, pues se ha dado para que la iglesia haya crecido mucho en intimidad. De verdad que sí, ha sido muy bueno, muy propicio. De lejos. Sí, ayer entrevisté a Natalie, que se estaba contando ya de los jóvenes y de estar allá, que igual en cuarentena. Entonces, pero que Dios da oportunidades de todos, aunque estemos en cuarentena, Dios da oportunidades. Pues la misma pregunta que le hice a Natalie y los otros que estoy entrevistando es, ¿cómo ves la importancia de misiones en los tiempos que estamos viviendo? ¿Y qué ves? Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que la importancia y la relevancia de las misiones en los tiempos que nosotros estamos viviendo, pues es una pregunta válida para nosotros porque estamos viviendo estos tiempos. Sin embargo, creo que poniéndome a meditar en esto, digo yo, pues en realidad no más o menos que desde un comienzo cuando Jesús decide, esta es la forma como yo quiero que las personas alrededor del mundo conozcan de mis buenas nuevas, yo de esta forma quiero que la gente sea discipulada, ¿sí? O sea, pienso que es tan relevante hoy en día como lo fue en aquellos tiempos, llamémosle bíblicos, ¿cierto? De aquellos tiempos en los que la temprana iglesia se estaba consolidando, ¿no? Es ese vehículo el cual ha establecido Jesús desde un principio para ese crecimiento espiritual de su iglesia. El misionero pues no solo necesita... se necesita en el ámbito de compartir el evangelio, de ir y predicar el evangelio, sino se necesita también dentro del ámbito de fomentar el crecimiento de la iglesia mediante el discipulado de las personas. Nosotros vivimos en diferentes contextos culturales, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito socioeconómico en el que nosotros vivimos. Y una de las cosas muy particulares en el caso de nosotros en Colombia y puntualmente en lo que es el departamento de Boyacá y Tunja, es la cuna de la religiosidad y de muchas formas de expresión, esta religiosidad. Y si bien tal vez muchos, tal vez sí conocen el Evangelio, conocen
las buenas nuevas de que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. En realidad, el cómo se vive ese evangelio día a día es lo que se necesita. Y entonces, en el caso nuestro, es tan relevante porque para que la gente de verdaderamente viva su fe como debe vivirla. La expresión de su vida sea diaria, no de domingos o de una media hora puntual X día de la semana o ciertas temporadas, ¿no? Entonces es tan relevante porque necesitamos abrir camino para que las vendas de los ojos se caigan y la gente pueda ver que definitivamente, libremente, pueden ir ante Dios sin tener que tener esta estructura religiosa, digámoslo así, ¿no? Pero sin el misionero no se logra, porque como ya está establecido valga la redundancia de la palabra, ese sistema, pues entonces, ¿cómo se rompen esas barreras? Es por medio de las relaciones que un misionero puede crear en el ámbito en que lo está haciendo. Hablabas antes de Natalie. Natalie es un ejemplo hermoso de ese misionero que es insertada en un colegio que no es cristiano, pero por el medio de establecer relaciones, y nosotros tuvimos oportunidad el año pasado de acompañarla a ella en este colegio, mi esposita Inés y yo, cumpliendo también roles de docentes y administrativos, de establecer estas relaciones con personas y que vienen de estos trasfondos culturales, religiosos, y dicen, wow, pero, o sea, aquí hay algo distinto, algo diferente de lo que hemos venido haciendo. Y este año, hablando de que pues ya no tenemos estas barreras geográficas, sino que por medio de las redes nos podemos conectar hoy en día. Sí, claro, increíble. El domingo en la tarde, después de que nos reunimos para nuestro servicio, nos reunimos por Zoom para un tiempo de compañerismo, de comunión y demás, celebrar cumpleaños y demás. Y este domingo había personas en California, había personas en Texas, había personas en Bogotá, había personas en muchos municipios alrededor de donde en general nosotros estamos, que es Tunja, pero muchísimos más. Bucaramanga, otra ciudad grande de Colombia, muchos lugares. Y es porque muchas de esas personas con las cuales establecimos estas relaciones se han mantenido conectados a nosotros y ahora la iglesia ha crecido en límites geográficos por esta razón, pero es solo porque esas relaciones fueron fomentadas, crecieron a través de personas como Natalie, Giselle, quien también estuvo compartiendo 2 años con nosotros allá en Tunja antes de que el Señor la trajera de regreso a los Estados Unidos. Y bueno, ciertamente pues mi esposita, que está en otra llamada de Zoom. Mira. Entonces el ministerio no para, aún con cuarentenas y aeropuertos cerrados y todo, el ministerio no para. No, para nada. Yo diría que al revés, hay más ministerio que hacer. Sí. Yo creo que la necesidad del ser humano de conectarse, eso que Dios creó en nosotros, de ser personas que necesitamos comunidad, que necesitamos comunicarnos, que necesitamos dialogar, que necesitamos relacionarnos. Si Él quiere que nosotros amemos, pues, o sea, bien, nos amamos nosotros mismos, pero después de amarnos nosotros mismos, pues, ¿qué más? ¿No? Surge esa necesidad de amar a otras personas. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Aquí hay ministerio también para hacer local. Aquí el Señor también tiene otras personas con las cuales pues nos estamos relacionando y está permitiendo que nosotros también hagamos esto. Entonces tal vez el misionero que está en preparación para salir hacia algún campo que el Señor tiene preparado para él, para ella, en este momento también puede estar cumpliendo esa misión, aunque todavía no haya llegado a ese lugar puntual en donde está. Así nos tiene a nosotros. Y bueno, hoy en día después de esta, tenemos 3, 4 otras discipulados y llamadas con otras personas. O sea que el trabajo es mucho. Sí, es lo que he encontrado. Se ha puesto más, es más frecuente esas conexiones. Como que la rutina ya no es como era antes, ¿no? Es mucho más cargada, pero para bien, con mucho ministerio. Así es, ¿no? Y el Señor de verdad que el Señor nos ha dado esa energía necesaria para
para continuar. Ujú. La Sí, señor. tecnología también. Pues bien, ¿cómo podemos orar por ustedes ahorita en la iglesia en Tunja? No sé qué peticiones tienen. Wow. Bueno, me gusta la invitación. Una de las peticiones principales que tal vez pudiéramos tener nosotros como cuerpo es precisamente por este crecimiento que el Señor está haciendo. Entonces, porque antes teníamos la posibilidad de reunirnos con el grupo pequeño que nos estábamos reuniendo en la ciudad de Duitama, por el tema precisamente de la pandemia y las restricciones y demás, nos tocó entregar ese lugar donde ellos estaban reuniendo. Igual no se pueden reunir. Muchos de ellos ya un poco más, ha sido difícil conectarlos con la tecnología porque carecían de las herramientas, pero poco a poco hemos avanzado ayudándonos los unos a los otros en esto. Pero ellos como que tuvieron como esa desconexión porque tenían una persona puntual que estaba como en esto, pero estas personas han tenido mucho temor en meterse a la tecnología. Entonces nosotros como iglesia en Tunja los hemos como absorbido, llamémosle así, y en este momento entonces tanto este grupo en Duitama como el grupo en Tunja se están empezando a conocer un poco más, ¿sí? Íntimamente ellos dos, porque ahora todos participan de las mismas reuniones, de los mismos grupos, llámese hombres, mujeres, jóvenes, niños, demás. Entonces, eso, para que el Señor siga trayendo esa unidad, a pesar de que vienen de otros contextos socioculturales, de otras ciudades, y que seamos, pues sí, una familia en muchos lugares. También lo mismo con estos jóvenes, un grupo de jóvenes que ha crecido, que ha nacido allí en esta otra localización que se llama Puente de Boyacá, para que podamos puntualmente llegar a ellos. Que en este momento se está explorando la posibilidad de que abran el transporte intermunicipal. Eso sería importantísimo porque si bien es que nos podemos conectar de esta forma, hay una dinámica de los jóvenes que es un poco distinta y pudiéramos tal vez poder tener esa conexión íntima allí con ellos, porque pues por las restricciones igual alcanzaríamos, solo se puede reunir creo que hasta 10 personas, si no estoy mal todavía ya. Sí. Entonces, en este caso lo lograríamos, reunirnos con estos 8 o 9 jóvenes. Irían Natalie y su nuevo esposo Angie, ellos son los que están como a cargo de los jóvenes allí en la iglesia, de ir y visitarlos y consolidar también a este grupo. Entonces, esa oración por estos dos grupos en Duitama, en Puente de Boyacá, por la unidad en la totalidad de la iglesia. Y también al nosotros tener la posibilidad de regresar en septiembre, que ahí podamos ya también explorar las posibilidades de organizar los locales, obviamente con las medidas de bioseguridad que se nos sean dadas y demás, para podernos reunir y congregarnos físicamente una vez más. Antes de venir aquí a los Estados Unidos, uno de los propósitos era precisamente hacer unos eventos para levantar fondos para un local que estábamos viendo, comprar el lote y hacer la primera fase de la construcción. Entonces, pues todavía estamos necesitando, sin duda alguna, esos fondos para poderlo hacer, y obviamente ya las puertas abiertas del Señor cuando regresemos, que no tengamos pues otros impedimentos. Sí. Y bueno, en términos de crecimiento espiritual, en este momento como iglesia acabamos de terminar, tuvimos una temporada de ayuno, todos juntos congregacionalmente, fue hermoso, 21 días, mucho fruto, muchos milagros, muchas relaciones renovadas, muchas familias que el Señor ha sanado, heridas entre ellos, cosas así por el estilo. Y pues que eso continúe. Ahora el Señor está llevándonos como iglesia en el tema de la oración hacia que seamos un poco más audaces con nuestras oraciones, que depositemos más fe en Él, porque Dios quiere hacer grandes cosas a través de su iglesia, en todo lado. Amén, amén. Amén. Pues déjenme orar por ustedes. Señor, te damos gracias por Alex, por Inés, por la iglesia en Tunja, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas creciendo y trabajando, no solamente en Tunja, pero también en los otros 2 lugares, Señor, que están expandiendo y realmente plantando otras iglesias
otros ministerios, Señor, para que la iglesia se expanda ya en este municipio. Te doy gracias por sus vidas, te pido que los cuides y guardes, que los abras el camino para que puedan regresar en septiembre y tengan igual la provisión para el local que necesitan y todos los pasos que hay que tomar ahorita que se van a abrir las cosas. Te pedimos igual de manera por los jóvenes, por Natalie y su esposo, Señor, y este ministerio ahorita que se abran pues el transporte entre municipios, que puedan igual ellos poder empezar a conectar y visitar para que la iglesia, Señor, esté creciendo, esté unida, esté conectada. Te doy gracias por la tecnología que nos ayuda a hacer estas reuniones, igual que les ayuda desde Estados Unidos a hacer las reuniones con la iglesia allá. Y que, Señor, tú sigas ayudando a las personas que pues están aprendiendo y que les sigas pues conectando más que todo, haciendo esa conexión para llevar las buenas nuevas del Evangelio desde que tú nos diste y ese plan de salvación, esas buenas nuevas que tú nos diste, seguir dándolas a otros. Y pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues Alex, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra que quieras aquí al final, antes de que terminemos? Pues diría yo que como una palabra de ánimo, tal vez, con respecto precisamente a las misiones, me recuerdo en este momento Jesús, al final, ya reunido con sus discípulos, después de haber entrado a Jerusalén y después de haber anunciado su muerte, él, me recuerdo, les deja unas palabras de ánimo. En Juan, capítulo 16, versículo, bueno, de hecho antes lo había dicho, pero como que lo recalca una vez más ahí para cerrar ese momento. Dice a ver si lo encuentro aquí rápidamente, en el Evangelio de Juan. Bueno, aquí hay dos cosas que me saltan. Uno en el capítulo 15, ¿cierto? Dice, no me elegiste, el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Chévere que Él nos ha elegido a nosotros como iglesia, Él nos ha elegido a todos nosotros a ser misioneros, y es con un propósito, para que vayamos y llevemos ese fruto. Entonces, eso es algo hermoso, tenemos que hacerlo. El ánimo que trae después, en el versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Más adelante, en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, el Señor diciéndonos aquí que en el campo de misión, en el que sea que nosotros nos encontremos o vayamos a salir, pues vamos a encontrarnos con esa oposición, pero Él también se encontró con esa oposición. Entonces, tenemos ánimo de parte de Él en esto. Y bueno, nos dice en el versículo 26 que igual nos va a traer esa ayuda propicia para esos momentos, ¿sí? Que estemos luchando contra el enemigo de la forma que se presente a nosotros, otras personas y demás. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también. O sea, eso es a raíz de eso. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y bueno, sabemos que antes nos había dicho que sin Él no podemos hacer nada, ¿no? Si no estamos con Él. Pero me gusta aquí como abre el 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, nos está advirtiendo, esto va a pasar. Así que en el campo de misiones encontraremos estas dificultades. Y cierra el capítulo diciendo lo mismo. En el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que vamos a donde vamos,
Él está con nosotros porque Él no nos envía para que simplemente seamos degollados, sino nos vamos con la misión de cumplir todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros, y Él nos va a apoyar en esto. Y aunque nosotros padezcamos, pues no pasa nada, porque Él seguirá la obra, y tendremos obviamente recompensa de parte de Él para nosotros. Entonces, nada, eso. Ánimo, ánimo. Hay que seguir adelante con la obra que el Señor tiene para nosotros. Amén, amén. Muchísimas gracias, Alex. Una bendición. Vamos a estar orando por ustedes y ya a ver si nos vemos allá en Colombia el año que viene. Entonces, sería hermoso. Bueno, claro que sí. Un fuerte abrazo, Robert. También a Maris, a toda la familia por allá, y también orando por ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga. Pues un saludo a todos. Estoy aquí con Natalie. Y Natalie, ¿dónde estás? Hola. Hola, yo estoy en Tunja, Colombia. Colombia, muy bien. ¿Y eres de allá o cómo llegaste allá? ¿Qué estás haciendo allá en Tunja? Bueno, yo sí soy colombiana de parte de mi mamá. Mi mamá es de Barranquilla, que es la costa de Colombia, pero Tunja es en las montañas de Colombia, como a 3 horas norte de Bogotá. Entonces, yo soy americana, pero he vivido acá en Tunja ya hace 4 años. En mayo cumplí 4 años de estar acá, y yo llegué a esta ciudad a través de el pastor en los Estados Unidos, en la Florida. Yo apenas estaba llegando de El Salvador, trabajando con Patmos, y yo le dije al pastor de misiones, sabes, creo que mi tiempo en Patmos ha terminado y siempre he tenido algo en mi corazón por Colombia, pero en dónde no estoy segura. Y él me dijo, bueno, alguien me acaba de decir de una ciudad en las montañas de Tunja, en Colombia, perdón, donde están buscando profesores de inglés que tienen corazones de misioneros. Entonces, si gustas, puedes ir, conocer y ver si es algo que te gusta. Entonces, fue así. Yo soy docente, esa es mi profesión. Entonces, yo fui una semana a un colegio, me encantó. Y yo dije, bueno, quiero ir, pero no quiero ir sola. Entonces, en esa época también había otra chica que quería ir, también docente, y así es como llegamos a esta ciudad. Wow. Okay. ¿Hace cuánto tiempo? 4 años, en el 2016. 4 años. ¿Y qué estás haciendo ahorita en Tunja? Aparte de clases de inglés, me imagino que hay otras cosas también. Entonces, ha cambiado mi rol. Sigo en el mismo colegio y ya no enseño inglés, sino yo ayudo en un programa que tenemos en el colegio que es como religión, enseñando los valores basados en la Biblia. Entonces es un colegio privado y la mayoría de los colegios acá en Colombia son católicos, entonces siempre tienen una clase de religión. Pero como nuestro colegio es público, nuestra clase de religión es diferente y es valores basados en la Biblia. Entonces, yo trabajo en el colegio medio tiempo y mi otro medio tiempo de trabajar es apoyando una iglesia que empezó acá, un Calvary que empezó hace 2 años cuando llegaron otros misioneros, Alex e Inés Fuentes. Sí, tengo una entrevista con Alex mañana, entonces Okay, ahí awesome. vamos a aprender un poquito de Alex y lo que está pasando, pero cuéntanos tu parte en Tunja, trabajas en la iglesia, ¿qué parte con los...? Sí, entonces yo dirijo la alabanza. Entonces es un privilegio que tengo esa parte. Y también ayudo con los jóvenes. Hace, creo que ya casi un año, no teníamos un ministerio de jóvenes. Como es una nueva iglesia, como comenzando pedazo por pedazo. Y yo anhelaba tener ministerio de jóvenes, pero yo sentí como, oh, no soy hombre, no quiero empezar este ministerio, ¿sí? Pero fue muy chévere porque yo lo empecé, se puede decir, pero yo fui más como ayudando a administrar, por ejemplo,
ven chicos, ven a mi casa, poniendo mi apartamento. Y ahora tiempo después estoy casada, recién casada, y ahora mi Sí, esposo está felicidades. liderando ese ministerio. Oh, gracias. Felicidades, felicidades. Mil gracias. Te iba a preguntar de eso, pero sí, ya me ganaste. Muy bien, las nuevas noticias de Natalie, Sí, su nueva etapa de su vida. Muy bien, felicidades por eso. gracias. Pues la pregunta que estamos haciendo, le estoy haciendo a varios misioneros en diferentes partes del mundo, es ¿cómo ven la importancia de misiones en estos tiempos que estamos viviendo? Entonces, no sé, ¿qué perspectiva, qué nos puedes decir de esta pregunta? Bueno, yo diría que es un momento muy inesperado. Por supuesto, nadie sabía que una pandemia hubiera pasar, pero también hay muchas personas que están buscando, que quizá no tienen esperanza, ya están como volviéndose locos en la casa. Y no es decir nosotros tampoco, pero nosotros tenemos una esperanza viva, y creo que eso ha sido realmente mi enfoque, por ejemplo, en las alabanzas, es que aunque nosotros estamos en cuarentena, por ejemplo, los problemas no paran. E incluso quizá para algunos los problemas han aumentado porque quizá ya no pueden encontrar un refugio en su trabajo si están teniendo problemas en su casa. Entonces, pero la esperanza que tenemos en Jesús, en Dios, esa es una esperanza viva y que nosotros podemos aferrarnos a pesar de los problemas que siguen o que quizá han aumentado. Y ha sido muy chévere, por ejemplo, llamadas de Zoom, llamadas por WhatsApp, por video. Las personas acá he visto que están sedientos, que están buscando algo más, y esa es como una muy buena oportunidad para poder compartir el Evangelio y compartir la esperanza que nosotros tenemos. Y ustedes siguen, porque he hablado con el pastor Santiago en Cartagena, en Colombia, siguen en cuarentena, en que no pueden salir básicamente en menos que un día, Sí. dependiendo, entonces. Sí, hasta esta semana, estas últimas 2 semanas diría, ha relajado un poco más. Entonces, por ejemplo, con nuestra cédula, ahora podemos salir cada otro día, ¿sí? Día por medio. Antes era una vez a la semana. Entonces, sí está aliviando un poco, relajando un poco a poco. Sí, pues qué bien. Y sí, buscando, como tú dijiste, buscando esas nuevas oportunidades, nuevas maneras. Ahorita el mundo se está moviendo como ahorita por Zoom. Yo estoy en Sí. México, tú estás en Colombia, y ha sido, pues estamos ahí teniendo una plática y podemos realmente expandir nuestras fronteras para hablar con un mundo necesitado, un mundo que como tú dijiste, está hasta aquí de estar en casa Sí. y está buscando respuestas, y tenemos esas oportunidades. Entonces, Y también quería aportar algo. Hemos visto también, hay algunos que le dificulta la tecnología, ¿sí? Especialmente generaciones mayores. Entonces puede ser como tan frustrante. ¿Cómo es que ese es el único medio que ahora sí se puede comunicar? Y quería solo animar con paciencia, teniendo paciencia con uno y también pidiendo ayuda. No hay nada mal en pedir ayuda. Y ha sido muy lindo ver acá. Había un pastor que no quería hacer nada virtual, y el domingo él se conectó, estaba saludando por video. Entonces, aunque es algo nuevo, quizá puede un poco como temeroso, no sé cómo usarlo, es una buena herramienta para aprender, y por eso somos cuerpo de Cristo, ¿no? Quizá mi debilidad es fortalecer a alguien más y yo puedo pedir ayuda en algo sencillo como las cosas técnicas. amén, amén. Pues muy bien, Natalie. ¿Y cómo podemos orar por ti? El ministerio ya en Tunja, no sé, ayuda, no sé. Bueno, creo que una oración, una petición personal. Como dije, soy recién casada y nosotros estamos mirando cómo seguimos de ministrar, porque realmente las necesidades de las personas no paran. Y nosotros podemos tener un tiempo de casados, pero el Señor todavía nos
has dado ministerios, ¿sí? Entonces, como sabiduría de cuándo es un tiempo para ministrar y cuándo es un momento de decir, ok, espera, necesito un tiempo con mi esposo, por ejemplo. Y otra petición es por los jóvenes. Hay algunos jóvenes que estaban en el ministerio de jóvenes y como se han desanimado y se entiende, sí están, esa es como la otra parte de la tecnología, que están muy apegados a los celulares y ya como, no quiero estar en videollamadas, no quiero hablar, sí, como prefieren estar conectados acá al celular y no conectarse lo que están sintiendo adentro. Entonces, yo diría un gran petición es para esos jóvenes que el Señor puede and light up again, ahí sí. Darles a luz, que abran sus ojos, que vendan. Sí, sí, Gracias. Sí, que un anhelo de nuevo para él que antes tenían y que el enemigo realmente no puede controlar sus mentes por estas, ¿sí? Cosas de así. Sí, así está. Ahorita en México igual es la situación con los jóvenes y adultos y todos como que nos buscan distracciones y en vez de reenfocarnos en el tiempo que estamos viviendo. Pues déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por Natalie, por su ministerio allá en Tunja. Te pido que tú la bendigas. Te doy gracias por su nueva vida, Señor, como casada. Y te pido, Señor, con ese balance entre el ministerio y la familia, Señor, que tú los ayudes juntos a poder a encontrar ese balance, Señor. Es la importancia del ministerio, pero también la importancia de cuidar la casa y cuidar el matrimonio. Y llévalos en ese camino, Señor. Te pido también, Señor, por los jóvenes allá en Tunja, Señor, de la iglesia que está trabajando, Señor, como es el mismo problema que tenemos alrededor del mundo, en distracciones. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver esa luz y entender, Señor, la importancia, la necesidad y de tener esa urgencia, Señor, por las cosas del Señor y buscarte a ti, Señor. Y pido que tú sigas trabajando allá en Tunja, Señor, me los bendigas y guardes. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Un saludo a todos allá en Colombia. A ti, muchas gracias. A ver si algún día me voy para allá a visitarlos. Bueno, a ver.